Amigos, damas y caballeros, muy buenas noches. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de la hermosa tierra de Antabamba. Hoy viajamos imaginariamente a través de las cuerdas y guitarras del Gavilán de Alto Vuelo y de Llanecitas del Perú hasta la tierra hermosa de Juan Espinosa Medrano. Nos vamos a Moyobamba, Calcauso, Silco, Vito, por ahí de repente me olvido algo más, Santa Rosa, ay, claro que sí, para poder saludar con mucho cariño a través de nuestras huelías, a través de nuestros toriles, de nuestros guainos de tierra adentro, con Llanecitas del Perú. ¿Cómo estamos, Llanecita? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente técnico, las redes sociales se van colapsando un poquito, pero nuevamente retornando con amor y cariño para nuestra hermosa tierra de Juan Espinosa Medrano, Antabamba. Así es, Carlitos. Así que ahora con más fuerza vamos a continuar. Claro que sí, con más ganas, como se dice. Ok, sin más preámbulos, nuevamente, el Gavilán de Alto Vuelo, Robert Rojas y Llanecitas del Perú. No se puede olvidar a quien se quiere. ¿Será cierto? Guailijilla, 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 guailijilla. Jardinera de tu pecho, y como dice, no se puede olvidar a quien se quiere, porque el amor verdadero al pie de la tumba muere, al pie de la tumba muere. Gavilán de Alto Vuelo, y esa guitarrita, Juan Carlos Zamata. No se puede olvidar a quien se quiere, porque el amor verdadero al pie de la tumba
vamos por las rutas de la provincia de Antabamba. Para todos nuestros hermanos de Juan Espinosa Medrano, Antabamba, Apurímac, Janetcita del Perú, el Gavilán de Alto Vuelo. Eso, ahora sí, fuerte de la palmita, fuerte de las palmitas. Ya me dio ganas de bailar, Robert Rojas. Yo no sé si serán los hongos que me pican los pies, no sé, pero me está dando ganas de bailar la guailía nuestra. Pues no, ya estoy esperando diciembre para bailar en esta tierra de Antabamba. Cuán importante hoy por hoy nuestro patrimonio cultural de la nación. Hemos a través, Robert Rojas, y creo que nos consta a todos, a través de nuestros recorridos por diferentes partes del Perú, a veces en Cotabambas, a veces en Aymaraes, en Grau, en Chumbivilcas, nuestra huailía antabambina suena con más ganas, con más fuerza, con más alegría en tierras extrañas. Y uno, la verdad, porque no sé, parece que la sangre nos hierve cuando escuchamos nuestra huailía, porque lo cantamos con más ahínco, con más ganas. Hoy, con Janetcita. Mamá, ¿cómo estamos? Ahora sí, más relajadita, no sé, más relajada, ahora sí. Yo un poquito preocupada porque dijiste que ya estabas con ganas. Yo dije, no, ¿qué pasa acá? No, ganas de bailar, pues. Fuerte abrazo hoy también a Andina Producciones, ahí con el ingeniero Michel. Gracias ahí por ponernos pues todo la parte de técnica para seguir disfrutando nuestras canciones. Robert Rojas, ¿cómo estamos, papá? A ver, un saludo pues cariñoso para todos nuestros seguidores y amigos a través de las redes sociales. Muchas gracias, Juancito. Primeramente quiero agradecer por la invitación de Janetcita del Perú, Janet Guerrero Llantoy, de esa hermosa tierra de Juan Espinosa Medrano. Una mujer profesional que incursiona también en el folclore de nuestra tierra de Apurímac. Felicitarte, Janetcita, porque es un hermoso camino difundir el folclore y hacerle llegar a diferentes culturas, pueblos, ciudades. No sé, ahora estamos por estas redes sociales, estamos llegando a América del Norte, a toda América y al mundo. Y ¿qué más? Nosotros orgullosos de difundir nuestro propio folclore, nuestro conocimiento, nuestra vivencia. Eso es más valioso. Te felicito, Janet, por haberme invitado a estar acá en este virtual, de casualidad, improvisado. Así somos los antabambeños, así somos los apurimeños, no tenemos miedo. Agradecer también acá a Juancito Tamata por apoyarnos de inmediato, a Nicolás Huachaca Jr. y también al ingeniero Michel Palomino, estudio conocido casi en el Perú, Grabaciones Andina. Muchas gracias, Janet, por la invitación y seguiremos trabajando nosotros hasta el final con la música. Claro que sí. Robertito, agradecerte a ti también. Esperemos que no sea la primera vez. Con mucho cariño y aprecio para nuestra provincia de Antabamba. Para todos nuestros compatriotas que se encuentran pues en todos lados del mundo, ¿no? A lo largo y ancho del Perú, claro que sí. Hoy, con más fuerza, vibramos, cantamos nuestra huelía en la voz de Janetcita del Perú y con la mandolina viajera de El Gavilán de Alto Vuelo, Robert Rojas Serrano. Ok, amigos, de esta manera estamos en vivo y en directo a través de la señal de Andina Producciones con Janetcita del Perú. Si es que estás muy lejos, mándame una carta, así dice este tema. Un
pequeño repertorio de nuestros artistas de la provincia de Antamba. Con cariño. Y dice así: si es que estás muy lejos, mándame una carta. Dentro de esa carta, manda tu retrato. Chaita hawaiuspa, waharukunaipa. Chaita hawaiuspa, yakirukunaipa. Chaita hawaiuspa, yakirukunaipa. Eso, eso. ¿Sí o no? Si es que estás muy lejos, recuerda, Saludos para la familia Caituiro, allá por los Estados Unidos, para Ricardo Caituiro. Walía, 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 guía. 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 Y qué bonito recorrer nuestro Perú profundo. Y unita más. Si es que estás muy lejos, mándame una carta. Dentro de esa carta, manda tu retrato. Chaita hawaiuspa, waharukunaipa. Chaita hawaiuspa, yakirukunaipa. Chaita hawaiuspa, yakirukunaipa. Caminitos de mi tierra, hermosas melodías plasmadas en sus ríos profundos y en la gente de mi pueblo. En esta calle derecha, en esta calle derecha, dicen que juran matarme, dicen que juran matarme. Eso, eso, eso. Mentira, ay no me mata, mentira, ay no me mata. Tengo la vida segura, tengo la vida segura. Eso. Urkupi ichukanaspai, hasapi ichukanaspai, kunanka machura uracha, kunanka machusra uracha. Hinaya raura yuchachu, hinaya raura yuchachu, warma wihiwan chachusa, warma wihiwan regasa. Amawahaspaya. Vamos con esa pisada y esa prosa. Walía, walía, gia, walía, walía, gia, walía, gia, walía, walía, gia, walía.
linda tierra de Huaquirca. Saludos para Ever Barrientos, para Joe Gaituelo, saludos también para la gente de Chapimarca, para el ingeniero Eric. Eso. Ay, ay, ay. Qué bonito, ¿no? Orcopi y Chucanasca y Jasapi y Chucanasca y Cunancamacho Zarauracho. ¡Wow! Tales letras, en realidad con sentimiento puro, pues, nuestra Guailía Antabambina, que hoy por hoy, pues, trasciende a nivel nacional y con mayor justicia, patrimonio cultural de la nación. Hoy con Yanecita, ahora sí ya más relajadita, ya estamos ya en vivo y en directo. Vamos a suplicar también a nuestros hermanos de Andina Producciones para que nos puedan de repente conectar a través también de las redes para ver los saluditos, y compartir pues todas las incidencias en vivo y en directo. Un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos de Huaquírica, para todos nuestros hermanos de Totoro, Oropesa, Juan Espinosa Medrano, Pachaconas, para toda la linda gente de Sabaino, para todos nuestros hermanos de Antabamba. Hablando de eso también, 150 años de creación política hemos cumplido este mes de agosto, al igual que nuestros hermanos pueblos de Sabaino y Pachaconas. Para ellos un fuerte abrazo y esperemos pues que nuestra abuelía siga trascendiendo como tiene que ser. Ya necesita, mamá. Salud cariñoso para toda la linda gente. Estamos con salud también para Huaquirca, para la familia Barriento, para la familia Gaiturio, con cariño, ¿no es cierto? Así es. También saludamos a la gente de Sabaino, al ingeniero Jonathan Chávez Valenzuela, a Roque Salas Delgado, también al distrito de Pachaconas, al doctor Pacheco. Y nos vamos con este tema de Llanecitas del Perú. Que viva la fiesta de nuestra provincia. Qué
gente de Andahuaylas, Cotabamba, Aymaraes, Grau, Abancay, Antabamba, con cariño. Y ese recorrido para nuestro Perú profundo. Y esa mantolina como suena, Robert Rojas. Y esa guitarrita, Juan Carlos Zamata. Y saludos para Nicolás Huachaca. Eso. Ay, amigo. Oye, qué bonita canción, ¿ah? No, la verdad que sí, tenemos que quitarnos el sombrero por bonitas letras. A propósito de ello, esas letras son obviamente de Juan Espinosa Medrano. Ah, Yanecita, te has inspirado, es de repente de Rona, no sé, ¿no es cierto? Tu hermano también es un gran compositor, un gran músico también. Así que para él un fuerte abrazo desde aquí también, pues, de Andina Producciones y poder compartir también nuestra canción. Pues, cuéntame algo de esa canción, al menos, Yanecita, para poder, pues, también compartir con nuestros amigos. Así es, Juan Carlos. Ronald es el compositor de todos los temas de nuestro grupo musical. A él agradecerle todas esas canciones muy inspiradas y creo que cortavenas también, ¿no? Y de hecho él no olvidándose de las costumbres, de las tradiciones y siempre llevando en alto el nombre de nuestra provincia, de nuestro distrito y de nuestro Perú profundo también, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Robert Rojas, claro que sí, un fuerte abrazo. Ahora vamos a ver, Robertcito, un saludo cariñoso para todo tu club de fans, pues para todas las chicas. Tranquilo nomás. No, de manera muy especial quiero saludar a Ronaldito Guerrero, un gran amigo mío. Nosotros siempre los sábados jugamos pelota, ¿no? Y compartimos muchas cosas, muchas vivencias de Mollebamba, de todos los pueblos, de Antabamba, de Apurima, del Perú profundo. Él como agente de cambio social, profesor, tiene alto conocimiento y es un gran músico, ¿no? Hay que felicitarle, tiene su estilo. Y también felicitarle a todos los conjuntos, porque cada uno tenemos nuestro estilo, ¿no? Entonces, lo importante es de que abracemos el folclore de nuestra tierra. Las huailías, las jasuas, los carnavales, los huaynos, los turiles. Hay que difundir, eso es lo que se quiere. Y en Mollebamba, en Huaquirica, en Sabaino, en Pachaconas, en Ayahuay, en Antabamba, hay grandes músicos, en Totoro del Pesa. Tenemos para... Apurímac es un manantial de folclore. Eso tenemos que difundirlo nosotros. Es el deber. De repente yo también no difundo lo que es la huailía. Soy el humilde mensajero de las huailías. Y hoy por hoy, mira, estamos también de casualidad en un virtual difundiendo la huailía de Antabamba, de Mollebamba, de Huaquirica, de todos los... La huailía, pues caramba, es ahorita un género que está ya... ¿no? Ha traspasado fronteras no solamente del departamento, sino del Perú, no de América, ya está en todo el mundo. Es un canto muy, muy valioso para la humanidad. Robert, te cuento también una cosa, y tienes toda la razón. Tenemos grandes seguidores, por ejemplo, en Tijuana, en México, Guatemala. A veces, no sé, nos saludan desde Singapur. La verdad no sabemos cómo llegamos, pero eso es la magia también de las redes sociales. Por otro lado también, amigos, queremos señalar algo y quiero felicitarte a ti, Janet,
por el enorme esfuerzo también, al igual que Robert Rojas. Hoy todo este virtual que lo hacemos de modo gratuito. Janetcita ha roto su chanchito ahí para poder pues también poder compartir, es la verdad. Nosotros los artistas nos debemos al público, pero cada mensaje musical que llevamos también es un sacrificio nuestro, que nace también con amor y cariño. Así que te felicito por el esfuerzo, Janetcita, para todo tu club de fans, para todos los chicos que te siguen, para traer de las redes sociales. Así que, fuerte abrazo musical, directamente hasta nuestra tierra, de Juan Espinosa Medrano, Mollebamba, para todos los hermanos de Antabamba, para Pachacona, Sabaino, que también está cumpliendo 150 años de creación política en nuestra tierra, Antabamba, con mucho cariño. Janetcita del Perú, el gavilán de alto vuelo. Ok, nos vamos entonces con música bravía, nos vamos con un buenito bravío, con mucho cariño en la voz de Janetcita del Perú y en la mandolina viajera de El Gavilán de alto vuelo, con mucho cariño para todos nuestros hermanos de la linda tierra de Antabamba. Hoy nuestros apus pues se regocijan con el canto dulce y melódico de Janetcita del Perú. Cuando quiera, maestro. Nos vamos por la tierra de Cusco, Chumbivilcas, con el cariño de siempre y obviamente recordando viejos tiempos. Amapola del camino. Amapola del camino, ¿por qué te marchitas tanto? Amapola del camino, ¿por qué te marchitas tanto? No llores, prenda del alma, que el destino es sufrir así. No llores, prenda del alma, que el destino es sufrir así. Saludos para los tíos Junior. Yo soy hombre de trabajo, a mí no me importa nada, dice, ¿no? Yo soy hombre de trabajo, a mí no me importa nada. Yo soy hombre de trabajo, a mí no me importa nada. Yo estoy hecho a las penas hechas a mí. Yo estoy hecho a las penas hechas a mí. ¿Sí o no? Ama Guajasfaya, caminito viejo. Si supiera que en el cielo se vendieran corazones,
Ay, ay, ay. Oye, caramba, ¿cómo es eso, Anecita? Ah, no, es que la gente está con sed, pero esa boquita de mi cholita, que tiene sed, pues tiene sed. Y para eso Robert Rojas se va a traer una negrita, una cervecita negrita como tiene que ser, pues. Yanecita, la verdad que nos sentimos sumamente emocionados esta noche porque creemos importante también señalar que venimos trabajando a lo largo ya de mucho tiempo, ¿no es cierto? Te he visto todavía ahí, chibolita, ahí pues cantando ahí, con las hermanas Guerrero Yantoy. Oye, dicho sea de paso, pues con hermosos toriles, con estilo propio, y eso es lo que uno tiene que rescatar y valorar a través también del tiempo que nosotros venimos trabajando paulatinamente, poco a poco, siempre con amor y cariño para nuestra tierra de Antapá. ¿Qué recuerdos de esas producciones y también pues de los viajes? Cuántas anécdotas también siempre hemos tenido, pues, ¿no es cierto?, a lo largo también de nuestro trabajo musical. ¿Qué recuerdos, Yanecita? A ver. Así es. Saludar con cariño a las hermanas Guerrero Yantoy, donde uno se ha iniciado prácticamente. Con cariño también para nuestro director musical, Ronald Guerrero Yantoy. Bueno, Yanecita, vamos viendo mientras Robert Rojas ahí va afinando un poquito. Un fuerte abrazo para Sosimo Quispe Carrasco, para Jorgito Salas Guay, mi partner, mi hermano Jorgito también que está sintonizando. Fuerte abrazo también, claro, Andina Producciones, lo máximo, no hay más. Allí también estamos transmitiendo con mucho cariño para Julián Guamaní Paira. Saludos para Robert Rojas, para Yanecita, ¿no? Dice Julián Guamaní Paira. Grandes amigos que están pues en plena sintonía, y decirles simplemente que venimos trabajando con bastante esfuerzo, bastante humildad, siempre en aras de nuestra cultura musical. Hoy, particularmente hablando pues de nuestra huelía, de nuestros toriles, de nuestros huacataquis. Seguramente mínimo tenemos que cantarnos pues unos huacataquis, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, mientras Robert Rojas ahí está afinando es que es así, ¿no es cierto? Todo sale así a veces en vivo y en directo, pero lo desarrollamos con sumo cariño y mucho amor para toda nuestra linda gente. El día de ayer, oye, estamos viendo a través de las redes sociales también, caramba, la espectacular tarde de toros y la plaza que tienen pues en Huaquírica, ya está bonito, se va acentuando poco. Caramba, ¿cómo es cuando hay plata, no? Se hacen las cosas rápido, porque hace 2 meses no había nada, todavía creo. Creo que es un trabajo articulado, ¿no?, entre la municipalidad y la comunidad. La comunidad campesina. Felicitar a todos ellos, ¿no? Sí, oye, no, y eso hay que ver, porque hemos estado viendo, por ejemplo, a la población en conjunto, por ejemplo, pues, poner, pues, la mano, todos ahí con sus baldes, con sus latas para hacer el vaciado, el llenado. Y ese es, como bien dice Yanecita, un trabajo articulado entre la comunidad campesina, la población en conjunto y seguramente pues personas que están involucradas también dentro del amor y cariño para nuestra tierra de Antabamba y en este caso para nuestra tierra linda de Huaquírica. Para ellos un fuerte abrazo. Para mi sobrino que está pues para Valerio Tiahualpa, para mi sobrina linda, pues caramba, decirles la verdad, lamentablemente por temas de trabajo, por temas también de tiempo, no hemos podido visitar la linda tierra, pero estamos con nuestro corazón, nuestro cariño para ellos. Ok, ya estamos listos, Robert Rojas. Perfecto. Entonces vamos a decirle pues a nuestro ingeniero que suelte ya la parte musical y de esa manera seguir disfrutando con Yanecita del Perú. Bueno, ahí tenemos un fuerte abrazo también para, a ver, saludito. Para Ismael Palomino. Ahí está, pues. Leilito, el ingeniero, ahí compartiendo con nosotros en Andina Producción. Primera palabra, segunda palabra, tú no me aceptas.
Yo quisiera que me sirve esa palomita para ver qué mensajito me trae. De repente, pues, no sé, tal vez con el tiempo, como dice, ¿no? Podría ser, quién sabe, Dios mío. ¿Sí o no, Robert Rojas? ¿Cuántas palomitas? Ay. Mejor no hablamos de palomitas con Robert Rojas porque si no, vamos a tener... No se va a poder contar. Ay, sí. Fuerte abrazo. Así estamos, amigos, damas y caballeros, en vivo y en directo a través de la señal de Andina Producciones con Yanecita del Perú, el gavilán de alto vuelo, claro que sí, con cariño, con amor, para toda nuestra linda gente de Juan Espinosa Medrano, pues, que ya está compartiendo, pues, estas hermosas canciones directamente desde Andina Producciones. Ok, vamos a ir. Y luego con los torricitos, ¡Hala! Y ya nos despedimos, Eso. creo, ¿verdad?
así nos despedimos. Saludos a toda nuestra gente que nos está viendo. Adiós mi guaña, despede guaña, cuyay mamayay, huasiquis manta, udagas sin paz, manas huasincho, runaya tampas, manas yatancho. Y así nos despedimos. Los agradecimientos. Saludos al estudio de grabación Casandina. Sigan, sigan. Nos dicen sigan, sigan. Chuyayas wakay, chuyayas turuy, chuyayas wakay, chuyayas turuy. Tayta mamay pasanyoy kuwastan, tayta mamay pasanyoy kuwastan. ¡Ay, mira! ¡Eso! Chuyayas wakay, chuyayas turuy, chuyayas wakay, chuyayas turuy. Tayta mamay pasanyoy kuwastan, tayta mamay pasanyoy kuwastan. Saludos a la tierra de Grau. Aymara es para la familia Huelpa Maitas Carane. Chau, 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 chau. Eso, fuerte, fuerte, fuerte las palmas, amigos, amigos, damas y caballeros. Y de esa manera le decimos gracias Santa Bamba, gracias Juan Espinosa, Medrano, Moyebamba, gracias Perú, Tuparán, Chiscama, en nombre de Yanecita y el capitán de alto vuelo, Nicolás Junior, Juan Carlos Tamata, un servidor desde Andina Producciones. Gracias totales.